El día de hoy continuamos con el capítulo 2 de la Confesión de Londres de 1689, capítulo 2. Y antes de introducirnos al estudio, les pido que abran sus Biblias en Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Desde el versículo 11, dice así, Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me envió a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con que seré recordado por todos los siglos. Hermanos, creo que este texto, Éxodo 3, 11 al 16, resume correctamente muchos de los atributos de Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios que subsiste en sí mismo. Yo soy el que soy, el que puede lograr todos sus propósitos. Pero principalmente eso, hermanos, el nombre de Dios que Él mismo se da, yo soy el que soy, enfatiza la realidad de la relación de un pacto. Cuando pensamos en yo soy el que soy, pensamos primeramente como Dios describiéndose en soledad, describiéndose como el que subsiste eternamente sin necesidad de nadie ni nada. Y es cierto, esa doctrina es cierta. Pero el nombre Jehová, el nombre Yahvé, el nombre yo soy el que soy, enfatiza algo más. Y esto es una realidad de pacto. Dice, dile al pueblo que yo soy el que vengo a libertarlos por misericordia y por mano fuerte. Dile al pueblo que yo soy el que pactó con vuestros padres y que sigo siendo el mismo, el que es inmutable a sus promesas, el que es todopoderoso para cumplir sus promesas, el que es eternamente suficiente para cumplir sus promesas. Hermanos, cuando pensamos en yo soy el que soy, debemos pensar primeramente como un Dios de pacto, como un Dios que ha decidido pactar con su creación, y que todos los atributos de este Dios se ponen en operación para demostrar la fidelidad de la palabra de Dios. Es por eso que dice Hebreos, por dos cosas inmutables juró el Señor,
por su propia palabra e interpuso juramento a su palabra. Así que este nombre, yo soy el que soy, resume muy apropiadamente los atributos de Dios en operaciones salvíficas y redentoras para su pueblo. Y es lo que trata el capítulo 2 de la confesión, hermanos. El título que la confesión tiene es de Dios y de la Santa Trinidad. De Dios y de la Santa Trinidad. Y hermanos, hemos comenzado leyendo Éxodo 3, porque ve al índice, ve a las citas que son puestas en este capítulo. Son demasiadas como para ir una por una. No haremos un estudio exhaustivo de la doctrina de Dios. Para los que deseen, les puede quedar como tarea revisar cada cita de la doctrina de Dios. El día de hoy simplemente resumiremos la enseñanza. Y si quieres poner otro título, es muy bueno el que ya tiene, de Dios y la Santa Trinidad, pero para explicar más claramente lo que trata este capítulo, puedes poner un título al lado de estas palabras, de Dios y la Santa Trinidad, o teología propia. Teología propia. Este capítulo trata sobre la teología propia. ¿Por qué se le agrega a la palabra teología propia? Hermanos, como ustedes conocen, la teología es una rama muy amplia. Dentro de la teología tenemos distintos estudios que hablan de Dios directa o indirectamente. Por ejemplo, hay algo dentro de la teología, dentro de esta grande disciplina llamada neumatología, que es pneuma, el espíritu, logía, estudio, el estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Hay algo que se llama cristología, y es obvio lo que el significado de el estudio o lo que dice la Biblia respecto a Cristo. Hay algo llamado amarteología, que es el estudio del pecado, lo que dice la Biblia respecto al pecado. Todas estas diversas disciplinas las englobamos bajo el título de teología. ¿Cómo le llamamos entonces cuando hablamos del estudio o lo que dice la Biblia respecto a Dios? Alguien va a decir, y es correcto si lo dice, pues teología, porque theo, Dios, logía, estudio, lo que dice la Biblia respecto a Dios. Es correcto, pero dado que la palabra teología se ha vuelto en algo tan general, los teólogos han decidido agregar la siguiente palabra, teología propia. O sea, cuando estudiamos la teología propia, estamos haciendo justicia directamente al nombre de teología. Propiamente nos dedicamos a indagar lo que la Biblia dice respecto a Dios, respecto a la Santa Trinidad. Espero que quede claro. El primer párrafo puedes titularlo Los atributos de Dios. Los atributos de Dios. El primer párrafo indaga respecto
aquellas perfecciones que Dios revela de sí mismo. Los atributos de Dios también ha sido llamado las virtudes de Dios o las perfecciones de Dios. Como quiera que lo llames, es correcto. Hermanos, y recordemos que nuestro estudio de la doctrina de Dios no se fundamenta en el pensamiento filosófico abstracto, sino se fundamenta en lo que Dios o la manera en la que Dios se ha revelado. Hermanos, todo lo que decimos respecto a Dios es porque Él se ha decidido revelar voluntariamente. Mira, cuando tú estás en una relación de amistad, en el matrimonio y demás, la otra persona te empieza a conocer. Y no es verdad que has dicho lo siguiente: híjole, di a conocer algo de mí que no quería que conocieran. Hermanos, nosotros empezamos a tratar con las personas y empiezan a conocer lo que nosotros queremos que conozcan. Pero en ocasiones conocen más de lo que queremos, porque no tenemos el control total de nuestras acciones para que revelen lo que somos. Hermanos, no así con Dios. Todo lo que conocemos de Dios es porque Él se ha decidido revelar voluntariamente, pero no hay nada en lo que Él ha dicho: híjole, no me quería dar a conocer de esta manera. No, hermanos. Ni un centímetro de conocimiento respecto a Dios nos ha sido dado involuntariamente. Todo conocimiento proviene o es dado voluntariamente de Dios. ¿Y cómo revela Dios lo que Él es en su ser? Hermanos, ¿cómo Dios se revela a nosotros? Recuerda, la esencia y el ser de Dios jamás podrán ser comprendidos por el hombre. Pero entonces, ¿cómo es que Él nos revela algo de sí mismo? A través de lo que es llamado el drama o la drama de la redención. Por medio del drama de la redención. Y cuando hablamos de drama es en un sentido no algo de dramático, sino una historia desarrollada. Es lo que decimos por un drama. A través del drama de la redención. O también puede ser llamado: Dios se da a conocer a sí mismo a través de la escena de la redención. Hermanos, Dios creó el mundo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él los creó pensando en la redención. No creamos que Dios creó a Adán y una vez que Adán cayó dijo: oh, hagamos un plan B. No, Dios crea el mundo pensando ya en la redención. Así que cuando crea el mundo, dice Romanos capítulo 1, que Él decide desplegar sus atributos. Es por eso que dice el apóstol que el eterno poder y deidad son claramente visibles por medio de las cosas hechas. La divinidad de Dios, su poder, su sabiduría son conocidas a través de la creación. Pero no solo eso, se da a conocer más especialmente en aquellos que son la escena del drama. ¿Quiénes son? Israel por un tiempo. ¿No es verdad? ¿Cómo se revela Él? Abraham: yo soy Adonai, el Todopoderoso. Cumpliré mis promesas. Adán: yo soy el que tiene misericordia del que cae. Y hermanos, a través de esta escena de redención, Él empieza a desplegar sus atributos. A Adán le demuestra su misericordia. A Abraham le demuestra
simplemente por nombrar un atributo de cada persona. A Abraham le demuestra su omnipotencia. Tú dices que Sara no puede ser embarazada. Yo soy el Dios que cumple sus promesas. A Israel le demuestra su fidelidad, su omnipotencia. A Moisés le revela como el Dios inmutable que existe en sí mismo, etcétera. Hasta que llegamos a la culminación de la escena de la redención en la persona de Cristo. Y en la cruz, hermanos, es a través del drama de la redención que Dios se revela. Y en la cruz, todos sus atributos del Señor, en la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo, los atributos del Señor son desplegados de una manera excelsa. Su ira es demostrada, su justicia es demostrada cuando para la redención de su pueblo uno tiene que morir, uno inocente tenía que morir. Su amor es demostrado, su misericordia es demostrada, su paciencia. Dice Romanos capítulo 3 que Dios, habiendo pasado por alto los pecados, perdón, estoy citando Hechos, dice en Romanos 3, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado en su paciencia los pecados pasados. En la cruz se demuestra que Dios es justo y paciente. Justo porque los pecados de David no quedaron impunes, fueron castigados en Cristo. Paciente porque los pecados de David fueron soportados hasta la cruz de Cristo. Hermanos, el drama de la redención despliega los atributos del Señor. Es a través de su vida que el Señor se muestra como el glorioso. Es a través de la redención que Dios nos asegura su inmortalidad. Entonces, todo lo que estamos diciendo y diremos acerca de Dios no es nuestro raciocinio filosófico separado aparte de la Biblia. Es pensar los pensamientos después de Dios. Eso es teología sistemática. Eso es lo que hay en la confesión. Pensar los pensamientos después de Dios. Tomar la palabra de Dios, los pensamientos revelados de Dios y reproducirlos. Eso es lo que tenemos en la confesión. Han existido varias maneras de clasificar los atributos de Dios. La más conocida, y quizá ustedes están acostumbrados a escuchar esto, es los atributos comunicables y los atributos incomunicables de Dios. Con esto se quiere decir que hay ciertos atributos que cuando Dios creó al hombre específicamente, fueron más revelados. Por ejemplo, los atributos comunicables. El amor. ¿Dios es amor? Sí. ¿El hombre ama? Sí. Ese atributo es más comunicado. Pero ¿qué tal de la inmutabilidad? Se le denomina un atributo incomunicable. No porque no haya nada de lo que Dios, de la inmutabilidad de Dios, no hay absolutamente nada en el hombre de eso. Pero porque es un atributo que se ve más distorsionado o menos claro, una huella menos profunda de ese atributo en el hombre. Hermanos, si hay algo que identifica a la criatura como criatura es cambio constante. Además, Dios es inmutable. Sin embargo, aunque hay varias maneras de clasificar los atributos de Dios, he decidido seguir la forma en la cual yo creo la confesión lo hace. Podríamos argumentar que hace la división de atributos comunicables e incomunicables. Pero la distinción de algunos hermanos que han trabajado a través de la confesión me parece más natural. Cuenten los puntos y comas que tenemos en el párrafo 1 de la confesión. ¿Cuántos puntos y comas tenemos?
Hay 7. Hay 7 puntos y comas, o sea, 8 secciones. 8 secciones. Y la propuesta es que estas 8 secciones suman o resumen los atributos de Dios. Y tienen razón, cuando habla del amor de Dios, son muchas palabras que se utilizan distintas para describir esto. 8 secciones. Párrafo 1, hasta el primer punto y coma, dice así: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Si estás rayando tu confesión, puedes subrayar hasta ese punto y coma y poner singularidad. Singularidad. ¿Cuántos dioses hay? Dios es singular, es un solo Dios. Hermanos, esto es la doctrina desde el Antiguo Testamento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Se dice, en primer lugar, que nuestro Señor es un Dios único. Solo hay un Dios. Todo lo demás, fuera de Dios, que se le llamen dioses o se le atribuya el carácter de dioses, no son más que falsos impostores. Dios es uno, hermanos. Notemos que estos que están afirmando lo que es llamado monoteísmo, mono, uno, teísmo, Dios, un Dios, estos que están afirmando el monoteísmo son los que afirman la Trinidad. Ser trinitario no es creer en 3 dioses. Ser trinitario es creer en un solo Dios, a diferencia de las acusaciones de algunas sectas. Solo hay un Dios. Y no solo se dice que este Dios es único, es vivo. O sea, no es una fuerza impersonal, no es el panteísmo, no es la filosofía panteísta, que Dios es todo, que Dios está en todos y Dios es todo. No es una suerte. Dios no es un destino. Dios no es un concepto. Dios es un ser vivo. Es un ser vivo. Y la palabra vida toma verdadero significado en su persona y nada más en su persona. Hermanos, la vida que el hombre posee cesa en el cuerpo, cesa en el cuerpo. Pero Dios es eternamente fuente de vida. El hombre no puede dar vida. Dios es vida abundante y puede dar vida. Cristo dice, el ladrón, Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan vida en abundancia. Así que la singularidad de Dios es un único, vivo y verdadero Dios. Lo que dice Pablo a los tesalonicenses, que os habéis convertido de los falsos dioses al verdadero. O sea, esta palabra verdadero enfatiza lo único, la singularidad de Dios. Dios es un solo Dios, vivo y verdadero. O sea, todos los otros son falsos dioses. Continuamos y puedes poner al siguiente punto y coma, que dice de la siguiente manera: cuya subsistencia está en sí mismo y es de él mismo, infinito en ser y perfección. Puedes poner a ese párrafo, a ese renglón,
la independencia de Dios. O si quieres resumirlo, aceidad. 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 O sea, dice el texto, cuya subsistencia está en sí mismo. Hermanos, ¿qué pasaba cuando Moisés estaba viendo la zarza ardiendo? La zarza ardía, o había un fuego en la zarza sin necesidad de combustión. Él es Él es la fuente de sí mismo. Dios no es de nadie. Dios no proviene o no fue creado o no depende, Él no depende de su subsistencia de algo fuera de sí mismo. Hermanos, esto es importante. Aceidad. Dios es totalmente independiente para su subsistencia. Pensemos por un momento en la criatura. El hombre depende de la subsistencia en primer lugar a Dios. El hombre depende de la subsistencia a sus padres. El hombre depende de la subsistencia del alimento. El hombre depende de la subsistencia de su propio trabajo. Pero la subsistencia de Dios no depende de nada fuera de sí mismo. Él es vida plena para sí mismo, cuya subsistencia está en él mismo y es de él mismo, infinito en ser y perfección. Fíjense en esto, hermanos. ¿Por qué insiste en infinito en ser y perfección? O sea, Dios no solo depende su subsistencia de sí mismo, pero todo lo que Dios es, no lo obtiene por nada fuera. Dios tiene gozo en sí mismo. ¿Sabes? Dice la confesión, sus perfecciones no las encuentra en ningún otro, sino en sí mismo. Él no busca nada fuera de Él. Él es infinito en ser y en perfecciones. No hay algo fuera de Dios que quisiera obtener que no pudiera, porque entonces no sería independiente. No sería plenamente independiente, sino que necesitaría cosas externas para encontrar la plenitud de gozo. Al siguiente renglón que dice, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. La incomprensibilidad de Dios. Incomprensibilidad de Dios. O sea, no significa que la criatura no puede tener algún entendimiento acerca de lo que Dios es, pero significa que nadie puede alcanzar plenamente el conocimiento de lo que Dios es en su esencia, de lo que Dios es en su esencia. Hermanos, el hombre puede conocer acerca de Dios, pero el hombre no puede conocer estrictamente la esencia de Dios. Es incomprensible. Y al ser Él, fíjense hermanos, al ser Él el único Dios verdadero, cuya subsistencia depende solo de sí mismo, lo que es esperado entonces es que solo pueda ser comprendido por Él mismo. Por eso dice en Corintios que ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Quién conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Que sea incomprensible no quiere decir que Él no se conoce plenamente a sí mismo, porque entonces ya no sería independiente totalmente. La incomprensibilidad de Dios. Hermanos, estamos siendo
muy resumidos en esto. Espero que esté, al menos si no está quedando la totalidad clara, al menos que sepamos a qué nos referimos con ciertas definiciones. Si decimos incomprensibilidad, que sepamos que no se refiere a que no sabemos nada de Dios, sino a que no puede ser comprendido en su esencia. Si hablamos de la aceidad de Dios, que puedas decir, aceidad es que Dios subsiste en sí mismo, no necesita de otro. Si hablamos de la singularidad, que puedas recitar Deuteronomio 6:4, el famoso Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Que sepas lo que la confesión está enseñando, hermanos. La confesión fue hecha por teólogos, pero con el propósito que los hermanos de la iglesia pudieran creer y confesar esto. Siguiente atributo. Dice, es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Puedes poner hasta ese punto y coma, la espiritualidad de Dios. Espiritualidad de Dios. Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo. Estas tres declaraciones afirman que Dios no es material en ningún sentido. ¿A qué pues me haréis semejantes? Dice el Señor. Cuando dice miembros o pasiones, es una doctrina, hermanos, deleitosa y exquisita llamada la simplicidad de Dios. Simplicidad no quiere decir simpleza, sino que Dios no está constituido de muchas cosas. Esto es importante. ¿Cuántas veces he dicho eso esta vez, verdad? Voy a dejar de decirlo de ahora en adelante. Todo es importante, hermanos. La simplicidad de Dios enseña que Dios no es amor más singularidad, más espiritualidad, más justicia igual a Dios. No. La simplicidad de Dios, cuando dice la confesión, sin partes, quiere decir que Dios no es muchos atributos combinados. Dios es cada atributo en plenitud. ¿Por qué a veces encontramos en la Biblia que dice, por ejemplo, en Juan, bueno, a veces se dice que Dios tiene amor, ¿no es verdad? Pero a veces se dice Dios es amor. Porque lo que Dios es, lo es en su total esencia. Dios no es 50% amor, 50% justicia. Dios es justicia. Dios es amor. Dios no es la suma de muchos atributos o la suma de varias partes. O Dios no es Padre más Hijo más Espíritu Santo. Esa no es la doctrina de la Trinidad. No son tres partes que se unen y forman un solo Dios. El Padre es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios, el Espíritu es plenamente Dios. Cuando dice entonces la confesión sin partes, lo que enfatiza es que Dios no está compuesto. Esa es la palabra, compuesto. Dios no está compuesto. O pasiones. Un tema de debate en nuestros días que no entraremos a él. Simplemente denota la no humanidad de Dios. Sin pasiones, o sea, la no humanidad de Dios. Si algo caracteriza al hombre es ciertamente el cambio emocional, impulsos, pero Dios no es pasional. Es lo que dice en Hechos, por lo cual el apóstol Pablo se impresiona, dice, ¿por qué nos adoran? ¿Por qué nos adoran a nosotros? Somos hombres semejantes a ustedes en las pasiones.
¿Cierto? Esto no quiere decir que Dios no es amor. Esto dice que Dios no es un amor pasional. Esto no quiere decir que Dios no tiene gozo. Esto quiere decir que Dios no tiene un gozo pasional. Entonces, todas las ocasiones en la Biblia que se presenta a Dios como pasional, como cuando dice que está celoso o cuando dice que está airado, debemos tomarlos como maneras humanas de expresar lo que Dios es eternamente. Me gusta la explicación de R.C. Sproul. Dice, recordemos que si algunos conceptos nos parecen difíciles, es porque estamos imaginando a un bebé de 3 meses siendo explicado por un científico físico matemático de Harvard, técnicamente en cuanto a las cuestiones químicas o astronómicas y demás. Recuerden que Dios se está acomodando para que nosotros entendamos lo que Él es. Así que cuando se atribuye a sí mismo pasiones, el Señor simplemente está dándonos a entender algo que sucede en su ser o la relación que existe entre la criatura y el Creador cuando hay ciertos hechos, actitudes, acciones, etcétera. Ok. El siguiente punto y coma dice: es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Puedes ponerle la infinitud de Dios. Infinitud, infinitud de Dios. Si Dios es infinito, ¿qué relación tiene Dios con el espacio? Él es, por lo tanto, omnipresente. Si Dios es un ser infinito en ser, cuando hablamos de espacio tenemos que decir, Dios es omnipresente. Pero dice antes, inmutable. Inmenso. Y hermanos, aquí no tengamos la concepción de algo muy, muy, muy grande. Dios no tiene parte de su ser en Japón y parte de su ser en México. Dios está en todo lugar con la totalidad de su ser. Hermanos, si estamos quedando locos en el trayecto del estudio, está bien, ¿eh? Estamos hablando acerca de Dios. Eterno, ¿cómo se llama la inmensidad de Dios en relación con el tiempo? Eternidad. ¿Cómo se llama? Bueno, incomprensible es una consecuencia lógica y necesaria. Si Dios es infinito, no puede ser comprendido. ¿Cómo se llama la infinitud de Dios en relación con su poder? Si Él es infinito en poder, por lo tanto es todopoderoso. Y dice la confesión después, es infinito en todos los sentidos. En cada cosa, en su amor, en cada atributo, Él es infinito. Santísimo. Sapientísimo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le puede llamar de otra manera a la infinitud de Dios en relación con el conocimiento y la sabiduría? Omnisciencia. Dios es sapientísimo, otra forma de decirlo. Libérrimo, o sea, totalmente libre. Al ser un ser infinito, no hay algo externo que lo empuje a hacer tal o cual cosa, hermanos, a diferencia del hombre. Aunque el hombre toma libres decisiones, todas las libres decisiones que él toma están de acuerdo a su naturaleza que lo empuja a hacerlo. No es que traiga una pistola en la cabeza por lo cual lo obligan a pecar. Es porque el hombre así es y es obligado a hacerlo. Pero en Dios, Él es totalmente libre.
de hacer lo que desee. Alguien preguntará, entonces Dios puede hacer una roca, si Dios es todopoderoso, ¿puede hacer una roca tan grande que después Él no pueda mover? Si dices no, entonces no es todopoderoso para crear una roca. Si dices que sí, entonces no es todopoderoso para mover la roca tan grande que hizo. Pero Dios es todopoderoso, siempre estando en armonía con sus demás atributos. O sea, Dios es todopoderoso en relación con sus perfecciones. Dios no puede dejar de ser. Dios no puede mentir y es libérrimo. Dios no puede crear otro Dios porque es el único Dios verdadero y en el momento que lo cree, deja de ser lo creado Dios al tener un principio. Eternidad. Absoluto. Absoluto. O sea, que todo depende en última. Él es la causa última de todo lo existente. Continuemos. Que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Soberano. Soberano puedes poner en el siguiente. Que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Soberano. Hermanos, Dios hace todo lo que desea. Y nada hay en el mundo, escuchen esto, nada hay en el mundo que suceda fuera de la voluntad de Dios. No hay nada. La soberanía de Dios sobre todas las cosas. Continuamos y puedes poner al siguiente, el amor de Dios. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Amantísimo, benigno para con todas sus criaturas, misericordiosos para las criaturas caídas, longánimos para los pecadores, siendo paciente en aguardar su justicia, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad y la transgresión del pecado. El siguiente puedes poner justo. Justo, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera te dará por inocente al culpable. Hermanos, es justo porque las obras son recompensadas. ¿Cuáles obras? Las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él recompensa las obras que Él nos movió a hacer, nos guió a hacer, predestinó para que hiciéramos. Justísimo, terrible. Hermanos, la doctrina de Dios, doctrina olvidada en la iglesia de nuestros días. Es por falta de conocer a este Dios absoluto, este Dios soberano, que al hombre se le predica como el soberano. Es por falta de predicar a este Dios justo que en las iglesias ya no se habla del pecado. Es por falta de predicar a este Dios todo suficiente que se hace ver a un Dios como necesitado. Es por causa de este Dios que busca todo para su gloria, como un Dios que está preocupado más de los hombres que de su propia gloria. Hermanos, es por eso que los pecadores hoy en día tienen conversiones tan falsas y tan externas y tan superficiales.
porque no entienden la justicia, la santidad, la ira de Dios. Así que es un buen reto estudiar esta confesión versículo tras versículo y meditar en los atributos del Señor. Nosotros tenemos que pasar al siguiente párrafo. Y puedes titular al siguiente párrafo: la relación entre Dios y su creación. Puedes poner la relación entre Dios y su creación o la distinción entre la criatura y el creador. Cualquiera de los dos es correcto. La distinción entre criatura y creador. Se nos dan varias características, hermanos, de la manera en la cual Dios está relacionado con la creación y después de cómo la creación está relacionada para con Dios. Mire, en primer lugar se dice: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria y bondad, bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, para ellas, hacia ellas y sobre ellas. Independencia. ¿Cuál es la relación entre Dios y su creación? Que Dios es independiente y la creación es dependiente a Dios. Dios es independiente. Notemos esto. Dios no creó al mundo para obtener gloria. Él la crea y despliega su gloria cuando lo hace, pero no para obtener una mayor gloria. Él no toma ninguna bendición, ninguna alegría de parte directamente de la creación o como si lo necesitara. Dentro de todas las cosas malas que dijeron los amigos de Job y las acusaciones duras que hicieron contra él, hay mucha verdad en muchas de las cosas. Dice así: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Hay algo que le agregas a Dios cuando tú eres justo o cuando eres injusto? ¿Hay algo que mueves a este ser eterno, divino, inmutable? ¿Hay alguna belleza que llevó a Dios a considerarte para su salvación? Dice la confesión: aún la gloria de Dios, no fue creado el mundo para que Él tuviera más gloria. Dice: solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Hermanos, si el hombre se ama a sí mismo y hace todo para su gloria, es egoísta. Pero Dios hace todo para su propia gloria y se ama a sí mismo y es perfecto lo que hace y no puede ser de otra manera. Si Él hiciera las cosas para la gloria de alguien más, algo más sería más digno que Dios. Si Él hiciera las cosas por amor a algo más fuera de Él, entonces hubiese algo más digno de amor que Dios mismo. La razón por la que fuimos creados es porque Dios se ama a sí mismo y porque Dios desea su propia gloria. La razón por la cual somos redimidos es porque Dios se ama a sí mismo y nos conviene y es deleitoso para nosotros y es lo mejor.
hablábamos de una muy buena pregunta que hizo un hermano. Y esto no sería egoísmo, hermanos. Es una buena pregunta. No, y esto no es egoísmo. Que Dios nos quiera revelar su gloria para que le adoremos más. La respuesta es no, es lo mejor. Mira, tomo este ejemplo del hermano Paul Washer. Dice, mira, si yo estoy parado a la puerta y llegas y te doy un chicle masticado de mi boca y te digo, ten, es mi regalo. Y tú llegas y lo pones en un cuadro, es locura lo que estás haciendo. Pero si yo te diese un riñón para que tú sigas viviendo, habría razón si tu hijo preguntara después de unos años, ¿y por qué está la fotografía de ese hombre ahí? Es que ese hombre es quien me dio de sí mismo para que yo viviera. Dice, considera esto. Dios no nos puso a un ángel para que le adoráramos a un ángel. Nos dio algo mejor, nos dio de sí mismo para que viéramos su gloria, para que adorásemos a Él. Él no nos da otra cosa. Él nos da hermanos, nos pudo haber dado un ángel quizá. Pero Él nos da lo mejor a sí mismo para que le adoremos. Y en este acto de revelarse a sí mismo y nosotros glorificar a Dios es la belleza, es la cosa más excelsa que el hombre pudiese haber experimentado. Hermanos, repito esto, no hay muchos en el mundo evangélico hoy en día que conocen a este Dios. Continúa. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Control sobre las criaturas. ¿Cuál es la relación entre la criatura y el creador? Que el creador tiene dominio total sobre sus criaturas. Absoluto dominio. Absoluto dominio. A Él le pertenecen todas las criaturas. Y puede hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Dice el apóstol Pablo, ¿y quién eres tú para altercar con Dios? Después de explicar la eterna elección, dice, ¿y quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Hermanos, que tengamos una concepción más alta de nuestro gran Dios, nuestro soberano Dios, nuestro poderoso Dios, nuestro omnipotente Dios, nuestro absoluto Dios. Y continúa. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos, y su conocimiento es infinito, infalible, independiente de la criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. No hay ninguna cosa incierta para Dios. ¿Cómo ponemos a esta relación entre criatura y creador? Dios tiene penetrante conocimiento del hombre. Dios tiene penetrante, absoluto, al descubierto conocimiento del hombre. Amigo, que no te has convertido de tus pecados, sabe esto. Dios conoce desde tu levantar hasta tu acostar. Aun cuando tú quedas inconsciente, Él sigue consciente de ti. ¿Te hace sentir incómodo? Está bien. Él es el Dios que ve todos los pecados del hombre. Hermanos, no hay cosa incierta para Dios. Nuestro futuro, a nuestros ojos, incierto. ¿Viviremos mañana? No lo sabemos. Dice Santiago que está mal la manera en la que nos conducimos cuando damos por sentado nuestra existencia para mucho tiempo sin considerar a Dios como que en cualquier momento puede quitarnos la vida. Pero Dios, no hay cosa que le pueda sorprender en el camino. Hay enfermedad, no hay cosa que le sorprenda. Hay amargura, hay muerte, hay llanto, hay pecado, no hay nada incierto. El pecado no lo espantó.
La muerte de su hijo no lo tomó por sorpresa, dice Pedro. Que Cristo fue dado por el anticipado conocimiento de Dios, por el decreto soberano de Dios, que fuese así. Judas no traicionó al Señor de manera que fuese sorprendido. Dice Judas, ve a hacer lo que te toca. Judas, mejor te hubiese no haber nacido, pero para esto has nacido. Hermanos, absoluto conocimiento. ¿Cuál es o qué es lo que la criatura debe responder para el Creador? Ya hemos visto la relación entre Creador-criatura. Ahora meditemos en la relación entre criatura-creador. ¿Cómo debemos responder? Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Reconocimiento de su soberanía, contentamiento absoluta, plena confianza para obedecer los mandamientos de Dios, absolutamente entrega. Hermanos míos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren las misericordias de Dios, miren la magnificencia de Dios. Miren las perfecciones de Dios. ¿Qué hace el hombre? Lo que tú pidas, oh rey. Lo que tú pidas, oh rey. Dijeron hombres de los siervos de Salomón: benditos estos tus siervos para servir a tal rey tan grande. Hermanos, tenemos un rey más grande que Salomón para decir lo que tú pidas, oh rey. He guardado esto en mi corazón. Aquí está, oh rey. He mantenido esto en mi corazón, pero es tuyo, oh rey. He aquí mi vida, es tuya, oh rey. Amigo, y digas o no digas eso, le perteneces al final de cuentas. Por eso te digo, acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eres posesión de Él, te guste o no. Es más, si eres ateo, lo eres porque Él te da la vida para hacerlo. Eres su posesión absoluta. ¿Es sabio, dice Job, es sabio contender para con Dios? Y no es solo la total rendición a la voluntad de Dios. Y con esto terminamos, hermanos. A Él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que Él le placiera demandar a ellos. La respuesta más sabia, si Adán era tentado, ¿y por qué no comer de ese árbol? La respuesta más sabia y más piadosa es: porque Dios lo ha ordenado. Yo soy la criatura, Él es el creador. Satanás decía, no, tú también puedes determinar lo que es justo y lo que puedes o no puedes hacer. Adán cayó. Hermanos, que no caigamos en eso. Él es el Señor. Yo sé que muchas explicaciones se han dado por qué los hombres no podían comer cerdo, por qué los hombres no podían comer animales del mar, muchas explicaciones científicas y demás, pero sabe esta: Dios lo ha mandado. Tú eres la criatura, y dice la confesión, y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. Hermanos, Él es el Señor, y en nuestro corazón debe producirse una adoración. En primer lugar, hermanos, que haya en nosotros un temor reverente, y con esto terminamos, un temor reverente para saber quién es Dios. Concibe por un momento la eternidad de Dios, su omnipotencia, su sabiduría, su omnisciencia.
concibe su infinitud, concibe su amor y date cuenta, hermanos, estamos delante de aquel que lo ve todo y que no pasará por inocente al culpable. Que haya un temor reverente, hermanos. Debe haber un temor en nuestras vidas para con Dios, un temor santo, un temor correcto para con Dios, de temer quién es Él. Enseñemos esto a nuestros hijos. Yo sé, no debemos enseñar un temor espantoso a los hijos, pero sí debemos hacerles entender que Él es el Señor, que deben estar asustados si no se arrepienten de sus pecados. Que produzca un temor, hermanos. Que si estamos en pecado nos sintamos acusados. Pero que al lado de este temor haya un abundante sentimiento de consuelo. Que este Dios omnipotente obra para el bien de sus criaturas. Porque cuando obra para el bien de sus criaturas, obra para su propia gloria. Hermanos, aquí nos podríamos un poquito confundir. ¿Cómo que puede pedirnos algo, cualquier cosa que le placiera? Y si me pide hacer algo incorrecto, o si después quiere que yo vaya al infierno simplemente porque quiere, no, recordemos que su absoluta soberanía está en conformidad a todos sus demás atributos. Y si Él ha prometido vida eterna e inmortalidad para sus criaturas, lo hará. Y jamás pedirá algo contrario a esta realidad. Por eso debe haber absoluto y abundante consuelo de quién es nuestro Dios.